retomamos lo que estamos compartiendo en el punto que lo dejamos ayer por la noche. Os recuerdo que la tarde de ayer, por resumirlo de alguna forma, donde salieron tantas cosas, nos acercamos a la composición de cada uno de nosotros como cuerpo, alma y espíritu, con todo lo que eso conlleva, y en el contexto de lo que es la creación, que arrancamos desde la nada, la liberación del vacío, la reverberación de la vibración del vacío del propio vacío, y finalmente el surgimiento del alma. Hablamos también de las dimensiones, y coloquialmente, y a modo prácticamente de broma, dijimos que la tercera dimensión la podríamos calificar como si fuera la FM, la frecuencia modulada, una banda vibracional que va de 87 a 105, y que las distintas dimensiones son franjas vibracionales. Igualmente hice mucho énfasis en el hecho de que nuestra dimensión álmica va de dentro hacia afuera, es decir, desde el mismo origen se expande fractalmente hacia afuera. Dicho en nuestra visión tridimensional de las cosas, esto de dentro y de fuera, desde el origen hacia el exterior, fractalmente. De modo y manera que la dimensión álmica que hay en cualquiera de nosotros, inevitablemente, no puede ser de otra forma, está unida a la fuente. Está unida a esa primera luz álmica que aparece la primera vez que el OM, o M mayúscula, vibración del vacío, genera en la cadena de ecos el primer OM minúscula, o M minúscula, de frecuencia ya finita, no infinita como el OM mayúscula, y de la convivencia vibracional entre ese OM mayúscula y ese primer OM minúscula, ahí ya surge una dimensión álmica. Y esa dimensión álmica, que es una, conforme la cadena de ecos se va expandiendo, la dimensión álmica va también expandiéndose fractalmente, abriéndose 1,7, 1,7, 1,7, permanentemente. Y aquí en nosotros, la luz, la proyección álmica que hay en cada uno de nosotros, está unido inexorablemente a la propia fuente. Y eso también, lo remarqué mucho, conlleva que somos álmicamente seres multidimensionales. Estamos encarnados en tercera dimensión álmicamente, pero estamos en cuartas, y en quinta, y en sexta, y en séptima, y en octava, así hasta la fuente, desde la fuente hasta aquí. Esa multidimensionalidad es una característica de nuestra alma. Por tanto, nuestra alma no se está proyectando desde la baja vibración a la alta, sino que viene de las dimensiones más sutiles y se va proyectando hacia las dimensiones más densas. Eso sí, cuando la dimensión álmica llega a cada dimensión en concreto, por ejemplo la tercera dimensión, dentro de esa dimensión hace un recorrido desde la frecuencia baja a la frecuencia alta. La dimensión álmica que hay en nosotros está en octava, en séptima, en quinta, en cuarta, en tercera. Al llegar a tercera, la banda vibracional que constituye la tercera dimensión, utilizando el símil de la frecuencia modulada, pues podríamos decir que es de 87 a 105. Pues bien, nuestra dimensión álmica comienza su recorrido en 87 y de ahí va avanzando conciencialmente por la vía de las experiencias hasta el 105. Eso es lo que nos produce una sensación de que estamos creciendo, aunque la realidad es que nos estamos proyectando desde lo más sutil a lo más denso. Y cuando llegamos a cada dimensión, como a la tercera, dentro de esa dimensión hacemos un recorrido desde lo más a lo menos. Por tanto, nos proyectamos de lo más a lo menos, y dentro de cada dimensión en concreto hacemos un recorrido de lo menos a lo más. La frecuencia vibracional de nuestra dimensión álmica en esta dimensión tiene como manifestación el estado de consciencia. ¿Cómo vemos el mundo? El estado de conciencia es cómo cada persona, cómo cada ser humano, cada cual tiene su estado de conciencia. Puede haber estado de conciencia más o menos parecido, pero cada ser humano, cada dimensión álmica tiene su propia vibración, tiene su propio estado de conciencia. El estado de conciencia es lo que hace que veamos de una determinada forma la vida, la muerte, la divinidad, las cosas, el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Y cada ser humano ve esto de una forma distinta. Repito, puede haber semejanzas o disparidades, pero cada uno tiene su propio estado de conciencia
y la frecuencia vibracional de nuestra alma, cada uno tiene específicamente la suya. Coloquialmente hablando, entre 87 y 105. Lo que vamos a contemplar en la mañana de hoy, por lo menos en la primera parte de la mañana, es cómo se va produciendo el crecimiento vibracional. Cómo de 87 vamos pasando a 88, 89, a 90, 95, a 100, hasta llegar a 105 y superar el 105, que es cuando decíamos que se produce la caída de la cuarta dimensión sobre la tercera, el cielo en la tierra. Y ya hablábamos ayer que eso hace que la tercera caiga sobre la segunda sobre la primera, y la primera es una nueva creación, un nuevo círculo concéntrico que antes no existía. Vamos a ver cómo se realiza ese proceso de expansión conciencial, que es muy simple, es muy simple. Es muy simple cuál es su funcionamiento, es muy simple cuáles son sus pautas, y es enormemente práctico para la vida cotidiana, el saber cómo se expande la conciencia. Cada cual tiene su propio estado de conciencia, y el estado de conciencia va asociado a una determinada vibración de nuestra alma. La vibración de cada uno de nosotros, por tanto, es la suya. Estamos aquí, 150 personas, cada cual tiene su propia vibración. La vibración no tenemos un número en la frente. Y no es algo que se pueda medir, por lo menos por ahora, con un aparato tecnológico. Pero sin embargo, la vibración que está asociada al estado de conciencia de cada uno se puede sentir. Y de hecho, lo sentimos, lo notamos, lo percibimos. Lo percibimos de modo innato y de modo natural. Es lo que hace que tantas veces nos encontremos con personas que no conocemos de nada, y hacia esas personas notemos una armonía, una orientación de acercamiento, o lo que notemos sea un rechazo, una orientación de alejamiento. Eso se debe ni más ni menos a la resonancia que hay entre la vibración de esa persona y la vibración mía, la vibración vuestra. Cuando las vibraciones son semejantes, hay sintonía entre ellas, hay armonía, lo que notamos es ese acercamiento, ese estar bien con relación a esa persona. En cambio, cuando la vibración es muy disonante, lo que sentimos es una orientación hacia el alejamiento, un cierto rechazo. Eso nos pasa en la vida cotidiana de forma continua. A mí me gusta decir que nos pasa en la barra de un bar o en un autobús, que sin saber por qué una persona se sienta al lado nuestra, por ejemplo en el autobús, y sin saber por qué, a veces esa persona sentimos una sintonía, una atracción hacia ella, o al contrario, un rechazo. Eso va ligado estrictamente a la resonancia que hay entre las vibraciones de cada uno de nosotros. Cada estado de conciencia es el que a cada uno corresponde, y la vibración asociada a cada estado de conciencia es el que a cada uno corresponde. No lo hay ni mejores ni peores, ni buenos ni malos. Cada cual tiene el estado de conciencia que le corresponde en su proceso conciencial y evolutivo. Por tanto, no hay ni listos ni torpes, ni buenos ni malos. Hay simplemente formas distintas de ver el mundo, de ver las cosas, de ver a los demás, de vernos a nosotros mismos, de ver la vida, de ver la muerte, de ver la divinidad, en función del proceso que estamos recorriendo. Y el proceso es el mismo en todos. Eso sí, el libre albedrío, cada cual lo va desplegando como va considerando propio. La aceptación a los procesos de cada cual es básico. No aceptar los procesos de cada cual supondría saltarse a la torera lo que es la esencia de la creación, que es el amor. Precisamente porque el amor es lo que todo lo llena, es por lo que hay libre albedrío. Si no hubiera amor, no habría libre albedrío, sino que habría dirección obligatoria. Si no hubiera amor, no habría libre albedrío. Y la unicidad se expresaría en la uniformidad. Sin embargo, como hay amor, hay libre albedrío, y la unicidad, porque todo es uno y todos somos uno, sin embargo se expresa en una maravillosa diversidad. Una diversidad rica, una diversidad espectacular, que hace de la creación el vergel, en términos conciencial y evolutivos, que es. ¿Cómo vamos
modificando la vibración? ¿Cómo vamos modificando nuestro estado de conciencia? Siempre por la vía de las experiencias. Cada cual en su estado de conciencia ha venido aquí y ahora. Esta mañana, aquí está. Cada cual con su estado de conciencia y con la vibración asociada a ese estado de conciencia. Y con ese estado de conciencia y una vibración vivimos experiencia. Esta mañana los que estamos aquí vivimos la experiencia de compartir este encuentro. En la vida cotidiana vivimos multitud de experiencias. Las que nuestra mente califica de importante y las que nuestra mente califica de insignificante. Pero permanentemente vamos viviendo experiencias. Y las vivimos en cada momento desde el estado de conciencia que tenemos en ese momento. Al vivir experiencias desde el estado de conciencia que tenemos en cada momento, dicho así a bote pronto, nos hacemos preguntas. Como consecuencia de lo que compartimos esta mañana aquí, nos vamos a hacer preguntas. Y cada cual se va a hacer esas preguntas desde su estado de conciencia, desde su frecuencia vibracional. Nos hacemos preguntas. Vivimos experiencias y en esas vivencias nos hacemos preguntas, expresado coloquialmente. Tomar conciencia de una cosa es hacerse preguntas acerca de esa cosa. La mente nos lleva a pensar que tomar conciencia de algo es hallar respuestas, pero no es así. Tomar conciencia de algo es hacerse preguntas. En la medida en que enfocamos ya esa cuestión y nos hacemos preguntas acerca de ella, ya hemos tomado conciencia. Ahí ya arranca la toma de conciencia. Esto se pone también de manifiesto en nuestra vida cotidiana. Me gusta poner como ejemplo, porque seguro que ha pasado a más de uno o de una, el entrar en una librería. Con un determinado estado de conciencia, el que tenemos en ese momento, entramos en una librería. Y empezamos a pulular por la librería, y en un momento concreto, a veces en el sitio más vistoso, al lado de la caja, en un sitio muy evidente, hay un libro que es precisamente el que, entre comillas, estabais buscando. Precisamente el que aporta las cosas que os llevó a meteros en esa librería. Aquel que aborda el tema y lo trata del modo y manera que vosotros necesitáis en ese momento. Y decís, oye, qué maravilla, ¿eh? Que ahí estaba el libro precisamente que yo necesitaba. Y vais y se lo contáis a un amigo o una amiga. Mira, entré en la librería y allí estaba, como esperándome, el libro que yo estaba buscando. Y entonces pudiera pasar que el amigo o la amiga os dice, mira, tú en esa librería has entrado en el último año 14 veces. Y ese libro lleva ahí donde estaba 2 años. Y hasta ahora no lo habías visto. Pero siempre estaba ahí ese libro. Y en el mismo sitio. ¿Por qué antes no lo veías y ahora lo ves? Pues porque tu estado de conciencia antes era ciego para ese libro. Y ahora, sin embargo, tu estado de conciencia ya se ha abierto para los contenidos de ese libro. Cuando nos hacemos las preguntas, aún no hemos leído el libro. Por tanto, no tenemos respuestas. O las respuestas que el libro nos aporta. Pero eso es lo de menos. Como ya estamos enfocando ese asunto, como ya nos estamos preguntando sobre ese asunto, vemos el libro. Si no, no lo veríamos. Y la clave, por tanto, está en las preguntas que nos estamos haciendo, en los temas que nos empiezan a interesar, los asuntos en los que centramos nuestra atención. Cuando eso se produce, cuando centramos nuestra atención sobre algo, cuando nos hacemos preguntas sobre un tema, cuando nos interesamos sobre un asunto que antes no nos interesábamos, ahí ya empezamos a tomar conciencia, ya se produce la toma de conciencia sobre ese asunto. Y ya, entre comillas, es cuestión de tiempo. Porque cuando nos hacemos unas preguntas, ya es cuestión de tiempo que vengan las respuestas. Pero claro, mientras que no nos hemos interesado por ese tema, mientras que no nos hemos hecho preguntas, jamás llegarían esas respuestas. Con lo que tenemos que estar muy relajados desde el punto de vista de que todas las cosas que pueden bullir en nuestra cabeza o en nuestro corazón es porque ya hemos tomado conciencia acerca de ellas. Y a partir de ahí todos los textos espirituales nos han dicho siempre buscad y hallaréis. Porque las respuestas vienen.
una vez que ya hemos enfocado el asunto. Por tanto, desde el estado de conciencia vivimos experiencias, esas experiencias nos llevan a hacernos preguntas y esas preguntas ya en sí son la toma de conciencia sobre ese asunto. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos preguntas sobre algo? ¿Qué sucede? La realidad es que las preguntas no tienen una respuesta, sino que una misma pregunta tiene distintas respuestas posibles. Es lo que en física cuántica se llama un abanico de opciones. Cada pregunta abre un abanico de opciones. Ejemplo, estamos hoy a fecha 3 de mayo y hay personas que en estas fechas se estarán haciendo preguntas, permitidme el ejemplo, sobre qué voy a hacer con mis vacaciones. Vamos a suponer una persona que coja de vacaciones la primera quincena de agosto y ahora a principios de mayo se esté planteando la pregunta: ¿qué hago con mis vacaciones? El preguntarse acerca de cómo vivo las vacaciones no conlleva una única respuesta, sino que abre un abanico de opciones. Ejemplo, pues ya que estamos en Málaga, voy a disfrutar en las playas de Málaga, en cualquiera de las playas de Málaga. Voy a hacer unas vacaciones de sol y playa. Pero claro, también tengo unos amigos que me han dicho que van a coger el coche y me han invitado a ir con ellos para subir toda España y estar dando vueltas por Francia, por Bélgica y por Holanda los 15 días, parándonos donde nos apetezca y compartiendo esos 15 días juntos. Pero también es cierto que me han hablado de que ahí en la provincia de Córdoba, en el término municipal de Hornachuela, hay un monasterio cisterciense que se llama Santa María de las Escalonias, donde me han dicho que hay mucha paz, mucho recogimiento, y también me planteo la posibilidad de pasar al menos una parte de mis vacaciones en ese monasterio. Y oye, no puedo dejar a un lado una opción que también está ahí, que es quedarme en casa, pasar las vacaciones en casa, entrando, saliendo, a tomar un tapeo, no sé, pero estando en casa. La pregunta de cómo paso las vacaciones ha abierto una de opciones, un abanico de posibilidades, distintas opciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Estamos en un estado de conciencia que lleva asociado una frecuencia vibracional. Desde ese estado de conciencia nos hacemos preguntas que conlleva ya la toma de conciencia, y al hacernos las preguntas aparecen distintas opciones, un abanico de opciones. ¿Qué es lo crucial llegado a este punto? El darnos cuenta de que cada opción tiene también su propia frecuencia vibracional. Cada opción tiene su propia frecuencia vibracional. No tiene la misma frecuencia vibracional pasar las vacaciones en sol y playa que pasarlo en el monasterio. La frecuencia vibracional es distinta. O no es lo mismo montarte en un coche y estar dando saltos por medio Europa a quedarte en casa. La frecuencia vibracional es distinta. Finalmente, de todas las opciones que una pregunta abre, vivimos una concreta. De estas distintas formas de poder desarrollar las vacaciones, finalmente vivimos las vacaciones de una determinada forma. ¿Cuál será entre las distintas opciones aquellas que viviremos como real? Pues de las distintas opciones viviremos como real aquella cuya frecuencia vibracional resuene con la frecuencia vibracional de mi estado de conciencia. Si mi estado de conciencia vibra en A, me voy a la playa, porque la playa también tiene una vibración A. Si mi estado de conciencia es B, me voy por Europa, porque la opción esa tiene una frecuencia vibracional B. Si mi estado de conciencia es C, me voy al monasterio, porque la frecuencia vibracional de la opción del monasterio también se mueve en el ámbito C, y así sucesivamente. Vivimos como real, traemos a nuestra realidad aquella opción
cuya frecuencia vibracional resuena, sintoniza con la frecuencia vibracional de mi estado de conciencia. Y así nos estamos moviendo continuamente por la vida cotidiana. En el día a día nos hacemos preguntas, se abren opciones y vamos trayendo a nuestra realidad, vamos plasmando en nuestra realidad aquella opción que sintoniza con la frecuencia vibracional de nuestro estado conciencial en ese momento. Esto es enormemente sencillo y puede parecer que se complica, aunque no se complica, con lo que viene a continuación. Albert Einstein, hablando de opciones, utilizaba el ejemplo del dado. Tengo un dado en la mano está cerrada y el dado tiene 6 caras que están numeradas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Decía él: tiro el dado sobre la mesa, ¿qué número sale? Entonces vamos a suponer que cae el dado sobre la mesa, nosotros estamos aquí viendo la mesa y vemos que sale el 4 y le decimos: ha salido el 4, y él nos dirá: incorrecto, han salido los 6 números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque cada vez que se abre una pregunta, cada vez que se abre un interrogante, todas las opciones posibles se dan en la realidad. Con lo que al tirar el dado he abierto 6 opciones posibles y las 6 se van a dar, eso sí, en universos paralelos. Me planteo dónde me voy de vacaciones. Pues si me he planteado las 4 opciones de la playa, del monasterio, de Europa y de mi casa, las 4 se van a dar. Las 4 se van a dar. Y yo voy a pasar las vacaciones en un universo paralelo en la playa, en un universo paralelo en el monasterio, en un universo paralelo dando saltos por Europa y en un universo paralelo en mi casa. ¿Nos lo explica? Sí, sí. En todas las frecuencias. La física cuántica lo que nos dice es que cada vez que se abren opciones, y en nuestra vida las salimos con mucha frecuencia, todas las opciones que se abren se dan, se producen, acontecen, pero en universos paralelos, realidades supersimétricas. Pero claro, la cuestión que a nosotros nos sigue inquietando es decir, vale, incluso puedo tener un acto de fe, Albert, y como eres un portento mental, el ser consciente de que tú has llegado a dilucidar algo que es así, y que al tirar el dado en universos paralelos han salido los 6 números. Pero ¿por qué yo veo el 4? ¿Por qué yo veo el 4? Puedo admitir que en universos paralelos han salido los demás números, pero ¿por qué yo veo precisamente el 4? Vamos a poner un ejemplo que me gusta poner. Un pescador con su caña de pescar. Y ahí está el agua y dentro del agua hay peces. Peces que yo no veo, pero que están debajo del agua. Sé que están ahí debajo del agua. La caña de pescar y el pescador es el estado de consciencia. Y el pescador tira la caña y el anzuelo. Y el anzuelo cae al agua. Cada pez es como las opciones, como las distintas formas de pasar las vacaciones. Cada pez son las opciones. ¿Cuál es la opción que yo traigo a mi realidad? Pues yo voy a pescar y voy a traer a mi realidad, a mi cesta, aquel pez, aquella opción cuya frecuencia vibracional resuena en ese momento con mi estado de consciencia, con la frecuencia vibracional de mi estado de consciencia. Y ese es el que yo traigo a mi realidad. Y ese es el pez que yo veo que he pescado en mi realidad. Ahora bien, lo que nos aporta la ciencia actual es que el que tú veas eso como realidad, que se debe a que es la opción
que resuena con la frecuencia vibracional de tu estado de conciencia, eso no significa que las otras opciones no se estén dando en otros universos paralelos. Que tú no ves y que tú no vives como real porque no sintonizan con la vibración de tu estado de conciencia. El 4 es el número que tú ves porque la vibración del 4 es el que resuena con tu estado de conciencia, con la vibración de tu estado de conciencia. Pero eso no quita que el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6 también han salido en otros universos paralelos que tú no ves, que tú no percibes como real porque no resuenan ahora mismo con el estado de conciencia que tú tienes, con la vibración de tu estado de conciencia. Esto abre una perspectiva de la realidad enormemente más amplia de la que estamos acostumbrados, porque la realidad que estamos acostumbrados es unidireccional, es la que vivimos y punto. Sin embargo, lo que hoy la ciencia nos empieza a decir es que el hecho de que tú estés viendo una realidad no significa que no haya otras realidades que están desplegándose a la vez. De realidades que tú mismo has abierto cuando te planteas preguntas y esas preguntas abren distintas opciones. Y en el ejemplo de la playa, el hecho de que finalmente tú te veas en tu casa pasando las vacaciones es porque en tu estado de conciencia actual la vibración casa es la que resuena con la vibración de tu estado de conciencia. Pero en universos paralelos estás dando salto por Europa, estás en la playa y estás en el monasterio. ¿Perdón? Después. Y estás en el monasterio. Las opciones que abrimos todas se dan en realidades supersimétricas. Ayer brevemente apuntaba dos películas. La primera de ellas, a propósito de este tema, una película anglosajona del año 1998, Dos vidas en un instante. En Dos vidas en un instante, la protagonista vive con su pareja. Ella trabaja en una oficina y él está escribiendo una novela y escribe la novela en casa, mientras que ella tiene que salir de su casa al trabajo, puesto que trabaja en una oficina. Una mañana, ella, como todas las mañanas, sale de casa, se va al metro, se monta en el metro, se desplaza hacia el lugar de trabajo y llega a la oficina. Al poco rato de salir ella en dirección al trabajo, a la casa donde se ha quedado él para escribir la novela, llaman a la puerta y entra una chica. Esta chica es una antigua amiga de él, una antigua novia, que se había ido a vivir a Australia, pero que ha vuelto al Reino Unido, y se han encontrado por la calle días antes y han quedado en verse. La chica llega a la casa donde está la pareja de la que se ha ido a trabajar y se van a la cama. Y mientras que ella llega a la oficina, su pareja está en la cama con otra. La empresa en la que ella trabaja tiene problemas económicos y cuando ella llega al trabajo la llama el jefe y le dice que lo siente mucho pero tienen que prescindir de ella. La despiden. Ahí se produce la típica escena de las películas anglosajonas, la cajita donde meten la maceta, ese tipo de cosas. Y ella no tiene otro remedio que volverse a casa, donde está su pareja con la otra. Ella se va hacia el metro. En el metro, mientras que está bajando la escalera, hay una niña pequeñita que lleva un osito de peluche, se le cae, ella se entretiene en darle el osito de peluche a la niña que se le ha caído. El caso es que cuando va a llegar al metro, el metro cierra las puertas. Y es donde la película realmente empieza. Porque pueden pasar dos cosas. Están cerrándose la puerta del metro y ella logra entrar, universo paralelo 1, o no logra entrar, le cierran las puertas de las narices y se queda fuera del metro, universo paralelo 2. Es un segundo o unos poquitos segundos, pero esos poquitos segundos conllevan que tú entres en el metro o que no entres en el metro. Si entras en el metro, en la película se va viendo, la película a partir de ahí se abre y es como si fueran dos películas en una. Entra en el metro, como entra en el metro, llega a casa y pilla a la pareja infraganti con la otra. Hay una enorme bronca y la pareja se rompe. Y a partir de ahí ella empieza a vivir una serie de experiencias vitales que se desarrollan en el universo paralelo 1 de la película.
Siguiente opción, no entra en el metro. Para colmo, el siguiente metro llega con retraso, porque ha habido un problema eléctrico, de una avería, de modo y manera que cuando ella por fin logra entrar en el metro y llega a su casa, ya la otra se ha ido y él tiene todo aquello preparado como si no hubiera pasado nada. Con lo cual, ella no rompe con su pareja, puesto que no es consciente de lo que su pareja está con otra. Y ahí se va desarrollando la película, el universo paralelo 2. La película, por tanto, plasma de una forma muy sencilla los universos paralelos que se abren o que se pueden abrir en nuestra vida, en las situaciones aparentemente más tontas, como que cojas un metro que no lo cojas. A partir también de ahí, la película va poniendo de manifiesto cosas muy importantes de cómo funcionan los universos paralelos. La más importante que quiero recalcar ahora: los universos paralelos tienden a la convergencia. Es decir, aunque sean paralelos, tienden a un mismo punto, que es finalmente al punto en el que tú llegas por tu evolución conciencial. Es como si tú tiraras por un camino o tiraras por otro, pero en tu evolución conciencial los universos paralelos van tendiendo a converger a aquel punto que tú en tu estado de conciencia y en tu evolución conciencial vas diseñando, vas plasmando. Luego son paralelos, pero a su vez tienden a la convergencia, siendo consciente que la convergencia puede darse en esta vida física o en otras vidas físicas, en otras reencarnaciones. En la película esto lo simplifican mucho. El final de la película es el mismo, por el universo paralelo 1 o por el universo paralelo 2, y es que ella es feliz con otra pareja. Ese es el final de la película. Ahora bien, a esa persona, que es la que le aporta felicidad y con la que vive al final de la película, claro, lo conoce en el universo paralelo 1 y terminan siendo pareja, y lo conoce en el universo paralelo 2 y terminan siendo pareja. En el universo paralelo 1 lo conoce cuando ha roto ya con su pareja, con la primera. En el universo paralelo 2 lo conoce cuando todavía sigue con su pareja, y las situaciones que se van dando son distintas y cómo se va desenvolviendo son distintos, pero el final es el mismo. En el universo paralelo 1 y el universo paralelo 2, las formas de llegar al mismo final tienen también distintos niveles de dolor, de sufrimiento, de alegría. Curiosamente, el universo paralelo 1, donde ella se encuentra infragante a la pareja en la cama, es verdad que le origina ahí un enorme trastorno, pero más vale uno colorada que 100 amarilla. El universo paralelo 1 genera menos dolor que el universo paralelo 2, donde no pilla infragante a la pareja. Pero ahí ya hay algo que poco a poco se va poniendo de manifiesto y que hace que la pareja finalmente salte por los aires a través de muchas cientos amarillas, y el proceso es más doloroso. Pero en cualquier caso, como hay una convergencia, una tendencia a la convergencia, el final, entre comillas, es el mismo. No entendáis esto como predeterminismo. No es que el final esté escrito, sino que los universos paralelos van convergiendo en la evolución, en libre albedrío de tu estado de conciencia, y en las situaciones que en libre albedrío tú vas generando desde tu estado de conciencia. Y es más, los universos paralelos, siendo realidades supersimétricas, cualquiera de nosotros tenemos conocimientos de ellos. Es decir, que cuando en nuestra vida cotidiana, al hacernos preguntas, se abren opciones, hay una opción concreta que vivimos como real porque es la que por su frecuencia vibracional resuena con la frecuencia vibracional en nuestro estado de conciencia. Las otras opciones que también se dan en la realidad, en realidades supersimétricas, en universos paralelos, esas otras opciones también, no de una forma consciente, pero sí de una forma inconsciente, tenemos acceso a ellas. Y eso se produce en el mundo de los sueños. Como hay personas que nos están poniendo de manifiesto actualmente, cuando nos hablan de realidades supersimétricas, de desdoblamiento del tiempo, con Jean-Paul Garnier, por ejemplo, a la cabeza, lo que nos están diciendo es que en el mundo de los sueños es como si se abrieran ventanas que nos permiten ver lo que está ocurriendo en los otros universos paralelos.
No se me ocurre el mejor símil. Como si se abrieran ventanas que permiten ver lo que está ocurriendo en otros universos paralelos. Os pongo un ejemplo que creo que va a servir para que lo entendáis perfectamente. De los que estáis aquí, en esta casa de acogida, hoy día 3 de mayo, este fin de semana, seguro que hay varios que habéis estado en un trick de venir o de no venir. Que os lo habéis pensado en definitiva, o voy o no voy. Me imagino que la mayoría incluso, cuando surge y tenéis conocimiento de este encuentro, voy o no voy. Voy o me quedo en mi casa. La casa de cada uno. O a lo mejor incluso una opción tercera, me voy a la playa, que está la climatología magnífica. Pero a lo que voy, ¿os habéis planteado voy o no voy? Nunca habéis estado aquí, no sabéis lo que es la casa de acogida de Pepe Bravo, habéis tenido información sobre este taller y os habéis planteado voy o no voy. Y estáis en la duda. Finalmente estáis aquí, en este universo paralelo. Pero como os habéis planteado la posibilidad de quedaros en vuestra casa, en otro universo paralelo estáis en vuestra casa. No estáis aquí. Para apretar un poco más los tornillos, suponer que hubiera sido al revés. Suponer que, puestos a voy o no voy, lo que hubierais sentido finalmente, la opción que hubiera resonado finalmente con la vibración de vuestro estado de conciencia es no voy, me quedo en mi casa. Vamos a suponer que Miguel, en lugar de estar aquí con su cámara, se hubiera quedado en su casa, en el universo paralelo que él considera real, no fuera estar aquí, sino que se hubiera quedado en su casa. Suponer que eso hubiera pasado a cada uno de vosotros. ¿Vale? Bien, no habéis venido a los Zainas, no habéis venido a la casa de acogida. En el universo paralelo que consideráis real, pero habéis venido en un universo paralelo que no detectáis. Pasan los meses y vamos a suponer que en el mes de octubre hay un amigo que os dice: oye, mira, me han hablado de que en Alozainas, en Málaga, hay una casa de acogida y a mí me gustaría conocerla. ¿Tú me quieres acompañar? Y Miguel dice: hombre, mira, pues yo estuve a punto de ir a esa casa de acogida en el mes de mayo por un taller que había allí y finalmente no fui. Mira, sí, me apetece acompañarte. Y viene Miguel con su amigo a esta casa de acogida. Claro, en ese universo paralelo Miguel no ha estado en esta casa de acogida. Pero en otro universo paralelo Miguel sí ha estado en esta casa de acogida, participando en un taller en el mes de mayo. En el universo paralelo que Miguel vive como real, en octubre él es la primera vez que viene aquí. Pero es que en mayo se abrió un universo paralelo que también fue real, de la posibilidad de venir al taller, y que en un universo paralelo vino al taller. ¿Eso qué es lo que produce? Cuando Miguel llega aquí va a decir: oye, a mí esto me suena mucho, tengo la sensación de haber estado aquí antes. ¿Cómo que tiene la sensación de haber estado aquí antes? Es que has estado aquí antes. De hecho, estuviste en mayo. Lo que ocurrió fue en un universo paralelo del que no tenemos conciencia como realidad, pero se produjo. ¿Cómo tenemos visión, perspectiva, conocimiento de los universos paralelos? En los sueños. En el mundo de los sueños se abren ventanas. Y esto explica fenómenos, mi pronunciación francesa es patética, es así como el déjà vu, ¿no? Los déjà vu son eso. Son situaciones que tú hayas vivido antes en un universo paralelo y ahora lo vives en un universo paralelo que consideras como real y dices: bueno, ¿esto cómo es posible? Y a veces ya no solamente son lugares, sino son encuentros con personas. Imaginaros que, es una broma, Miguel aquí hubiera estado en ese universo paralelo que él no toma conciencia como real, hubiera estado en el mes de mayo y hubiera encontrado una chica de la que se hubiera enamorado. En ese universo paralelo. En ese universo paralelo. Que no es el que él tiene conciencia como real. Bueno, puede ser que a esa chica que había conocido aquí, como en el universo que él considera como real, finalmente no vino, él cree que no conoce a esa chica.
Y ahora va y resulta que al cabo de 3 meses esta chica lo conoce en no sé qué sitio. Y se queda diciendo, bueno, esta chica yo la conozco. Vamos, seguro que la conozco. Y no solamente la conozco, sino que me está removiendo cosas muy potentes. Bueno, vamos a ver, es que tú a esa chica sí la conoces. Y de hecho habéis tenido una fe. En un universo paralelo. De lo que nos vamos a quedar aquí, Miguel. Mis dobles se lo llevan todo. Esto a mí me gusta remarcarlo. Ahora retomamos, por favor, ahora retomamos el hilo del proceso conciencial, del incremento de la vibración del alma. Ahora retomamos ese hilo. A mí esto me gusta remarcarlo, por un lado, para echar un buen rato, porque es divertido. Es divertido. Y por otro, porque en nuestro proceso conciencial es muy frecuente que en situaciones concretas nos vengamos un poquito abajo y que nos sintamos solos, abandonados, tristes, alicaídos. Vamos a conocernos a nosotros mismos. Desde el punto de vista espiritual y álmico, somos multidimensionales. Cada uno de nosotros, lo que realmente somos, aquello de nosotros que no tiene fecha de caducidad, está viviendo experiencias en todas las dimensiones al mismo tiempo. Cada uno de nosotros, desde nuestra dimensión espiritual, como compartíamos ayer por la tarde, estamos viviendo en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta, en séptima, etcétera, etcétera, etcétera. Somos multidimensionales. Y ahora, con lo que ya hemos compartido esta mañana, en esta dimensión, no en cuarta, en esta dimensión, nuestras experiencias se desarrollan multifacéticamente, en realidades supersimétricas. A mí esto me gusta expresarlo con el ejemplo de la cruz, que es un símbolo esotérico utilizado desde la noche de los tiempos. Una línea horizontal, una línea vertical. La línea horizontal, cuando encarnamos en el plano humano, encarnamos para vivir distintas vidas físicas, una y otra y otra y otra. Esa es la línea horizontal, las distintas vidas físicas. Yo ahora estoy encarnado en un vehículo llamado Emilio, pero antes estuve en un vehículo que se llamaba de otra forma, y antes de otra, y antes de otra, y ahora soy hombre, pero antes fui mujer, y otra vez antes fui hombre. Esa es la línea horizontal. Cuando encarnamos en este plano, encarnamos para desplegar experiencias que toman cuerpo en distintas vidas físicas, línea horizontal. Y en cada vida física en concreto, línea vertical, en cada vida física en concreto, no vivimos una realidad, sino que vivimos múltiples realidades, porque permanentemente estamos abriendo universos paralelos que derivan del hecho de que nos hacemos preguntas. Cuando nos hacemos preguntas se plantean distintas opciones, como los dados como los números del dado de Einstein, y esas distintas opciones todas son reales. Por más que yo solamente vea aquella como mi realidad, solamente vea aquella que resuena por su vibración con la vibración de mi estado de conciencia. Todos estamos viviendo muchas realidades supersimétricas en esta dimensión, y además somos multidimensionales, como para aburrirse. Y en el proceso de expansión conciencial no tenemos que preocuparnos mucho, porque los universos paralelos tienden a converger sobre tu propia evolución conciencial. Cuando vivimos experiencias, nos hacemos preguntas, esas preguntas abren opciones, y esas opciones, cada una con su frecuencia vibracional, traemos a lo que llamamos nuestra realidad, a este universo que consideramos como real. Cuando traemos una opción, esa opción impacta en nuestra vida y hace que en este universo paralelo, en esto que llamamos realidad, nuestro estado de conciencia pueda o no evolucionar.
Por ejemplo, en vuestro universo que consideramos real, habéis optado por venir aquí. Pues bien, el venir aquí posibilita que viváis unas experiencias que puede ser que impulse vuestro estado de conciencia. Puede ser que impulse la frecuencia vibracional de vuestra alma. Puede ser que impulse la frecuencia vibracional de vuestro estado de conciencia. Cuando nos planteamos preguntas como consecuencia de las experiencias que vivimos y de esas distintas opciones vivimos como real aquella que resuena con nuestro estado de conciencia, al vivirlo, esa vivencia puede ser que impulse tu estado de conciencia en este universo que consideramos como real. Ahora vamos a olvidarnos de los universos paralelos que están ahí, evolucionando, cada uno con sus pautas y con sus ritmos. En esta realidad que consideramos como realidad, al vivir la opción que consideramos real, eso puede ser que altere tu estado de conciencia. Las vacaciones, finalmente vivimos una opción de vacaciones como real. Bueno, pues al vivir esa opción, la que sea, el vivirla, el irte, por ejemplo, a dar vueltas con tus amigos por Europa, puede ser que ahí vivas cosas que modifiquen tu estado de conciencia. O te vas al monasterio y puede ser que allí vivas cosas que modifican tu estado de conciencia. O te quedas en casa y allí vives experiencias que modifican tu estado de conciencia. Y es así como el estado de conciencia va modificándose, va evolucionando. Estado de conciencia, preguntas, opciones, opción que resuena con mi estado de conciencia, opción que vivo como real, y esa opción impacta en mi vida cotidiana y puede ser que impulse mi estado de conciencia. Y esto es un día, y otro día, y otro día. Permanentemente esto se está repitiendo. Estamos siempre haciendo lo mismo. Nos planteamos preguntas, barajamos opciones, vivimos como real una de esas opciones, y en esto que llamamos realidad, el vivir esa opción empuja, o no, pero puede ser que empuje nuestro estado de conciencia. Es por eso que en una vida física el estado de conciencia no tiene por qué ser siempre el mismo. De hecho, si repasamos los que estamos aquí, nuestro estado de conciencia, lo más probable es que todos coincidamos de que nuestro estado de conciencia no es hoy el que teníamos hace un año, o el que teníamos hace 5, o el que teníamos hace 10. El estado de conciencia, la forma de ver la vida y la muerte, la forma de ver el mundo y las cosas, la forma de ver a los demás y a nosotros mismos, ha ido mutando, ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Y eso se ha ido produciendo por lo que acabamos de compartir. Desde el estado de conciencia vivimos experiencias, las experiencias nos abren preguntas que nos plantean opciones, de esas opciones traemos a la realidad aquella que resuena con la vibración de nuestro estado de conciencia, eso impacta en nosotros, impacta en nuestra vivencia y puede ayudar a evolucionar, a incrementar, a empujar la vibración de nuestra alma, la vibración de nuestro estado de conciencia. Y en este escenario tienen mucha importancia, lo hablábamos ayer con el poema de la noche oscura de San Juan de la Cruz, y cuando hablábamos también de la canción El elegido de Silvio Rodríguez, tienen mucha importancia también las noches oscuras. Es decir, las experiencias que calificamos como de dolor y que calificamos como de tristeza. Porque esas experiencias, también las placenteras, pero las experiencias de dolor también impulsan nuestro estado de conciencia. Lo decíamos ayer, que San Juan de la Cruz llegó a su convencimiento de que incluso las noches oscuras impulsan más la evolución conciencial que los amaneceres. O en la canción de Silvio Rodríguez, lo tremendo se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. ¿Esto por qué es así? La evolución del estado de conciencia podríamos verlo como un avión que está despegando cada vez más arriba, una frecuencia vibracional cada vez más alta, 87, 88, 90, 95, 100, 103, una frecuencia vibracional cada vez más alta. ¿Qué es lo que sucede? Que en la realidad, en el cosmos y en la creación que nos movemos, nada es lineal. Todo es fractal y ondular. Y el estado de conciencia
el crecimiento del estado de conciencia no es así, sino que es así. Ciertamente cada vez más alto, pero siempre ondular. De tal forma que aun cuando estás muy alto, sigues viviendo caídas. Sigues viviendo ondulaciones hacia abajo. El proceso conciencial no es este. El proceso conciencial es así. Y cada caída es una noche oscura. Y hay personas que me dicen, Emilio, yo entiendo que yo tuviera esa sensación de caída cuando mi estado de conciencia era otro. Pero con lo que yo he sentido que yo he evolucionado en los últimos años, ¿cómo sigo teniendo estas percepciones? ¿Cómo siguen llegando todavía experiencias de dolor? ¿Cómo sigo teniendo estas percepciones de caída? Porque el crecimiento no es así. Es así. Pregunta importantísima que abordaremos después. ¿Hasta cuándo? Pregunta crucial. ¿Hasta cuándo? La abordaremos después. Pero el crecimiento conciencial es ondular. Hemos ido aprendiendo de que las caídas, las noches oscuras, las experiencias de lo tremendo, esas caídas ondulares, duran menos y son menos intensas cuando las aceptamos. La resistencia es persistencia. Cuando ante esas caídas nos resistimos, la caída se hace más pronunciada y la experiencia dura más tiempo. En cambio, cuando esa caída, esa bajada ondular, la aceptamos como parte del proceso conciencial, dura menos tiempo y es menos intensa. Si llegamos al punto de San Juan de la Cruz, que llega a decir, o noche amable más que alborada, pues eso debe ser tremendo, ¿no? Es decir, no, yo es que prefiero vivir caídas a fases de ascenso, porque estoy convencido que me lanzan más conciencialmente. Bueno, pues ahí es la aceptación completa. Pero lo cierto es que el proceso conciencial es ondular. Y esas ondulaciones tienen fases altas y fases bajas. Pero tanto las altas como las bajas están impulsando el proceso conciencial, forman parte del impulso, de la evolución del proceso conciencial. Es así como funciona la dinámica consciencial que todos hemos vivido o seguimos viviendo. Y esta dinámica consciencial que acabo de compartir tiene una especie de corolarios. Voy a ir a ellos. El primero, cuando una de las opciones le hemos traído a nuestra vida y es la que estamos viviendo como real, porque es la que resuena con nuestro estado de conciencia, cuando hemos sacado a un determinado pez del agua, ese en concreto, y ese es el que yo vivo como el pez que yo he pescado, eso produce un impacto automático en tu vida. Hemos venido a Lozaina. Esto produce un impacto en nuestra vida. Puede ser un impacto pequeñísimo o potente, pero eso produce un impacto en tu vida, en ese mismo momento, en el aquí y ahora. Pero ojo, puede ser que no solo impacte en el momento presente, sino que abra una cadena de causa y efecto. Con lo que la opción que has traído en el aquí y ahora a tu realidad va a tener impactos en lo que llamamos corto plazo, o medio plazo, o largo plazo, o larguísimo plazo. Suponeros que se produce lo que antes comentaba. Aquí algunos de vosotros conocéis a una persona con la que formáis pareja. Venir a Lozaina habrá tenido un impacto de corto plazo, inmediato, habéis venido a Lozaina. Pero claro, debido a que aquí ahora resulta que habéis conocido a esa persona, los impactos de venir a Lozaina, ¿hasta dónde van a llegar? Se van a desplazar en el tiempo a lo que llamamos corto, a lo que llamamos medio y a lo que llamamos largo. Esto tiene que ver con lo que en el lenguaje oriental también se denominan karmas. Tú estás viviendo experiencias, estás trayendo opciones a tu vida y eso te impacta en ese momento, pero igualmente eso produce impactos que van más allá de ese momento y que pueden aparecer en tu vida a los pocos días, a las pocas semanas, a los pocos años o a los muchos años.
Puede ser que dentro de 2 o 3 años os encontréis con una persona que habéis conocido aquí, que volvéis a tomar contacto porque os habéis conocido aquí y esa persona os muestra algo que es precisamente lo que con las preguntas que os estabais formulando en ese momento os viene como anillo al dedo. Y si esa persona no lo hubierais conocido en la Lozaina, no habríais establecido un diálogo con ella. Pero la conocisteis aquí y esa persona vuelve a aparecer en vuestra vida dentro de 2 años. Y hay una comunicación con ella porque la conocisteis aquí. El venir a Lozaina tuvo el impacto de venir a Lozaina en el corto plazo, pero mira por dónde aquí se abrieron cosas que ahora vuelve a impactar en vuestra vida 2 años después. Cuando traemos opciones a nuestra vida, tenemos que ser conscientes que eso impacta en ese momento, pero abre una cadena de causa y efecto que puede ser o no, pero puede ser muy extensa en el tiempo. En otros vídeos, hablando de preguntas y opciones, y hablando de pareja, yo hago referencia a la pregunta que yo creo que la mayoría, en algún momento, nos hemos podido hacer en relaciones con pareja. ¿Sigo o no sigo? Claro, cuando nos planteamos ¿sigo o no sigo?, realmente ya sigues y no sigues. Es más, el sigo y el no sigo, el sigo y el no sigo, no es tan simple, porque de hecho hay muchas formas de seguir y muchas formas de no seguir. Con lo cual, por ejemplo, dentro de la opción no sigo, una forma de plasmar esa opción puede ser sentaros con la persona que todavía sigue siendo vuestra pareja